Continuando nuestro estudio de la profecía de Jonás, hemos iniciado el capítulo 2, pero antes de seguir en este capítulo, quiero que volvamos a leer lo que nos dice el verso 17 del capítulo 1, que desde mi apreciación es lo que cambia todo. Verso 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto es lo que cambia todo. Jonás en su rebelión, Jonás en su desobediencia, decide partir para Tarsis, desobedeciendo el mandato de Dios que lo envió a predicar un mensaje de arrepentimiento para Nínive, que era la capital del imperio asirio. Jonás tenía un problema con esto. Él pensaba en su corazón de que los ninivitas no merecían el perdón, porque eran crueles, perversos con sus enemigos. Jonás pensaba que ellos no lo merecían. No merecían el perdón de Dios. Por lo tanto, Dios no podía enviarlo a predicar un mensaje de arrepentimiento a ellos, porque no lo merecían. Pero dice el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Este es Dios interviniendo, Dios actuando. Jonás decide salir de la voluntad de Dios, pero Dios lo persigue y lo trae de vuelta. Hay una historia que se cuenta en el Medio Oriente respecto de un mercader que envió a su criado al mercado a comprar provisiones para el día. Y cuando el criado está en el mercado, de pronto algo ocurre, así que regresa rápidamente donde está su amo, está pálido, tembloroso, asustado. Y el amo le dice: ¿qué pasa contigo? Y él le dice: Señor, cuando estaba en el mercado, una mujer comenzó a hacer algunos gestos hacia mí y decidí acercarme. Y cuando me acerqué, esa mujer era la muerte. Y me hizo un gesto que me hizo llenarme de miedo. Me hizo un gesto de amenaza. Por eso quiero que me preste su caballo para irme de la ciudad y escapar de mi destino. Me iré para un lugar que se llama Samarra, y allí la muerte no me encontrará, dijo el criado resueltamente. Así que el mercader, el amo, le prestó su caballo y el sirviente montó en él y le clavó las espuelas en los flancos al caballo, huyendo a todo galope. Después el mercader fue a la plaza, entró al mercado y vio entre la muchedumbre a la muerte. Y le preguntó: ¿por qué amenazaste a mi criado cuando lo viste esta mañana? Ese gesto que tú hiciste lo asustó. A esta pregunta la muerte contestó: ¿no fue un gesto de amenaza? No lo amenacé, sino que fue un impulso de sorpresa. Me asombró verlo aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo una cita con él en una ciudad lejana que se llama Samarra. Bueno, yo desconozco el autor de este pequeño cuento, pero este pequeño cuento tiene la particularidad de graficar muy bien la conducta de Jonás, quien en su intento, vano por cierto, de huir de la presencia de Dios, llega finalmente a la presencia de Dios mismo. Y hermanos, no hay forma de escapar de la presencia de Dios. No hay forma en que nosotros podamos escapar de la omnipresencia de Dios. Salmo 139, versos 7 al 12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hay muchas posibilidades que Jonás haya conocido este salmo. Hay muchas posibilidades que él haya entendido este salmo, pero ignoró su verdadero significado. Ignoró su verdad contenida en él. De hecho, en su oración de arrepentimiento repasa varios salmos. En el momento de la desesperación invoca muchos salmos.
muchos salmos. Por ejemplo, en el verso 1 al 3 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Algunos comentaristas han dicho que esta oración desesperada de Jonás es hecha en el tercer día dentro del pez, en ese momento en que él se encuentra casi atrapado, tal vez sufriendo de claustrofobia, de temperaturas altas, etc. Así que esta oración no es una oración que brota de la devoción, sino que brota desde la desesperación. Jonás visiblemente no es un hombre de oración, ora solo cuando tiene necesidad. No oró para cumplir la voluntad de Dios, tampoco se nos dice que oró para saber si debía ir o no ir a Nínive. No oró cuando todos en el barco estaban orando. Ustedes recuerden que los hombres del barco estaban todos orando, invocando a sus dioses, y Jonás estaba durmiendo. Y el encargado del barco le dice, ¡hey, dormilón! Él tampoco oró en el primer momento cuando fue tragado por el pez. Su oración incluso no fue una oración por motivos puros, fue una oración llena de interés personal. Bueno, debemos reconocerlo, al igual que muchos de nosotros. Nuestras oraciones principalmente son cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultad, cuando estamos enfermos, cuando tenemos alguna crisis. Oramos solo cuando estamos, mayormente cuando estamos en problemas. Nuestras oraciones son más bien cortas, no profundas. Nuestras oraciones tienen un sesgo de interés personal. Pero nuestro Dios es un Dios que oye la oración aún en el último momento. En este verso 3, en el verso 3, Jonás reconoce que Dios fue quien lo arrojó al mar y no los marinos. Fue la mano soberana de Dios. Fue la providencia divina y no la mala suerte que cayó sobre él cuando los hombres, los marinos, echaron suertes para saber quién era el causante de esa tormenta. No fue suerte, fue Dios. Acompáñame a leer el verso 4 en adelante. Entonces, dice el verso 4, dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. La muerte está a la mano. Pronto es cosa de minutos. Las fuerzas han llegado al fin. Las aguas del mar lo han tragado. Se estaba hundiendo lentamente, que es como entrar a pasos cansinos al Seol. Pero en medio de todo esto, sus declaraciones son muy decidoras. Dice, desechado soy, he sido abandonado por Dios, he sido alejado de la presencia divina a la fuerza. Jonás está en caída libre. Recordemos que huyendo de Dios descendió a Jope, descendió al interior del barco y luego descendió al profundo de la bodega. Y luego fue lanzado al vientre, al mar y luego al vientre del pez. Descender, 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 descender. Jonás está descendiendo. ¿Qué es lo que ha pasado con Jonás? Le dio la espalda a Dios. Cuando nosotros oponemos resistencia a la voluntad revelada por Dios, cuando nosotros intentamos hacer un gallito con Dios, cuando nosotros intentamos torcer su perfecta y amorosa voluntad, la única dirección a la que nosotros podamos ir es hacia abajo. El único puerto al que podemos llegar es al puerto del descenso. Cuando alguien se rebela con Dios, cuando no quiere caminar con Dios, aún sabiendo lo que debe hacer, aún sabiendo lo que Dios le pide, pero decide no caminar con Dios, hay un solo lugar donde podemos ir y es descender.
descender. Y tenemos acá al profeta descendiendo. Pero él dice algo. Hay una frase. Dice, más tú. Más tú. Es otra forma de decir, pero Dios. Es otra forma de hablar de la gracia de Dios. El profeta se hallaba en una situación imposible. No había posibilidad humana de escapar de su destino. La idea está expresada en los verbos que Jonás usa. Descendí, me hundí, me desmoroné, fui desechado. Todos estos verbos indican que él no tiene capacidad de abrir la puerta, de escapar. Está completamente imposibilitado de hacer algo para cambiar su destino. Jonás sabe que él no puede hacer nada. Él sabe que está imposibilitado, ha perdido el control de la situación. Él tuvo el control cuando decidió salir a Jope. Él tuvo el control cuando compró el pasaje. Él tuvo el control cuando descendió a la bodega. Pero de ahí en más perdió el control. ¿Por qué? Porque Dios ha intervenido. Dios tenía preparado un pez para enfrentar y confrontar a su profeta rebelde. Hermanos, cuando nosotros salimos o queremos salir de la voluntad de Dios, hay un momento en que Dios va a decir, hasta aquí no más. Él puede permitir que tú compres el boleto para ir a Tarsis. Él puede permitir que tú te metas en el fondo de la bodega. Él puede permitir que incluso tú duermas sin que nada pase. Pero hay un momento en que Dios interviene y todo cambia. Hay un momento en que Dios interviene y todo cambia. Ya no estás en control, perdiste el control. Si Dios interviene, perderás el control. Más tú. Leamos lo que nos dice el verso 8 y 9. Verso 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y aquí viene la frase, la salvación es de Jehová. Creo que estos versos son el centro del libro de Jonás, pues reflejan el mensaje medular del Evangelio. Jonás, en medio del vientre del gran pez, en una condición de absoluta imposibilidad de cambiar su destino. No tiene nada que hacer respecto de su condición. No está en sus manos hacer algo para que la cosa cambie. Él sabe que pronto la muerte lo alcanzará y no tiene la capacidad de evitarlo. Pero es ahí donde ha encontrado la luz de la gracia divina. Ese más tú, ese famoso más tú, es la acción de la bondad divina para alguien que no la merece, no la puede comprar ni pagar. Gracia para el más vil de los pecadores, para el más rebelde de los hombres, para el más recalcitrante de los impíos. La gracia viene a nosotros cuando experimentamos la más absoluta orfandad y debilidad. La gracia no viene para ayudarnos, la gracia lo hace todo. La gracia viene a nosotros cuando reconocemos nuestra completa y absoluta dependencia, nuestra más grande y absoluta miseria. Y la gracia viene no para ayudarnos, como dije, sino la gracia viene para hacerlo todo. Cuando nos percibimos a nosotros mismos como fracasados, pobres, carentes, como viles e impotentes, es cuando la gracia puede actuar. La gracia no actúa junto con la capacidad humana. La gracia no actúa cuando hay energía humana. El hombre debe despojarse de todas sus capacidades para realmente recibir la gracia de Dios. Encontramos la gracia de Dios en medio de los valles más oscuros y profundos de nuestra experiencia, no en otro lugar. La gracia no viene cuando tú tienes fuerza. La gracia no viene cuando tú tienes capacidad. Si creo solo en el 1% de mi capacidad para salvarme o cambiar mi situación o destino, entonces no conozco la gracia de Dios. Si aún me aferro a ese 1% de mi capacidad, todavía mi situación es salvable por medios humanos. Los que confían, como dice Jonás, los que confían en vanidades ilusorias.
los que siguen vanidades ilusorias. Ese verbo seguir indica la acción de guardar, proteger, preservar y también la idea de venerar, dar culto, observar un pacto. La idea de esta palabra también es la de esperar en, es decir, poner la confianza en. Y lo que nos está diciendo acá Jonás, aquellos que confían en vanidades ilusorias, aquellos que ponen su confianza en algo vano, aquellos que ponen su esperanza en ese 1%, dice Jonás, su misericordia abandonan. Vanidades ilusorias. Jonás usa dos sinónimos para expresar una idea fuerte. Dos palabras que hablan de vanidad y de ídolos. La primera definición es aliento, hálito, algo hecho sin propósito y finalmente habla de un ídolo. La segunda definición es fraude, engaño, malicia, falsedad, vanidad, vacío, ídolos inútiles. En esta oración, que es una oración de urgencia, es una oración SOS. Jonás percibe algo que hasta ese entonces ha pasado inadvertido en su corazón. Jonás ha guardado vanidad en su corazón. En su corazón ha guardado ideas vanas, pensamientos vacíos. Ha cultivado ideas vanas que se han convertido en ídolos en su corazón. Esos ídolos vanos son el resultado de delirios mentales, ideas erradas, pensamientos equivocados respecto de él mismo y de Dios. Jonás ha llegado a la conclusión de que él ha creído suficientemente en él como una persona buena o meritoria para recibir la misericordia. Pero estando en esa condición, él ha llegado a la conclusión de que no hay nada que pueda ofrecer. Como dije, si alguien cree que aún el 1% de él es suficiente para salvarse, es suficiente para merecer algo, está completamente perdido y tiene en su corazón, como dice Jonás, vanidades ilusorias. Acompáñeme al libro de Jeremías capítulo 10, verso 3 al 5, que dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Verso 14 ahora. Jeremías 10, 14 y 15. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Jeremías ahora 18, verso 15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Se repite la idea, vanidades ilusorias. Todo lo que el hombre considera como conveniente, todo lo que el hombre pone su corazón en él y pone su confianza o esperanza en eso, se llama ídolo. Todo aquello que es objeto de confianza y seguridad se convierte en ídolos. Ídolos en la mente humana que hacen al hombre vivir en delirios mentales. Jonás, ahí, en el vientre del pez, se da cuenta que en su corazón ha almacenado vanidades ilusorias. Y esto, desde mi punto de vista, puede ser justicia propia. Justicia propia. Hermanos, cuando nosotros pensamos de nosotros suficientemente bien como para no necesitar de Dios, eso es vanidades ilusorias. Algunos comentaristas hablan que Jonás almacenaba en su corazón un tipo de ídolos vanos, pero yo pienso que eran dos tipos diferentes de vanidad que Jonás guardaba en su corazón. Yo pienso que eran dos. Primero, la vanidad ilusoria es su espíritu nacionalista. Yo pienso que Jonás tenía
un espíritu patriota. Jonás mantenía, como muchos judíos, un espíritu celoso, un espíritu nacionalista. Jehová es Dios solo de la nación judía. Jehová era un Dios judío y para los judíos. Si algún gentil quería acercarse a Dios, tenía que necesariamente pasar por la cultura judía. Tenía que hacerse judío. Por lo tanto, ni pensar que Dios, o Jehová, un Dios judío, quisiera salvar a unos paganos perversos, rebeldes, como los asirios, cuya capital era Nínive. Esta idea no solo era propia de los tiempos de Jonás. Recordemos lo difícil que fue para Pedro aceptar que la salvación también podía alcanzar a los gentiles. Recordemos el famoso hecho de Cornelio en Hechos 10, o en el momento en que Pedro fue sorprendido por Pablo por actuar hipócritamente en Gálatas 2. Para Jonás, este espíritu patriótico fue lo que le impidió salir en dirección a Nínive para predicar el mensaje de arrepentimiento a los ninivitas, porque él tenía un sentido patriótico. Jehová es un Dios judío para los judíos. Segundo, lo que podría significar vanidad ilusoria es su concepto de autojusticia. Lo que llenaba el corazón del profeta y lo que impedía predicar la misericordia de Dios a los ninivitas era su concepto de autojusticia. Desde el punto de vista Jonás, los ninivitas no merecían la misericordia de Dios, no eran dignos de ella. Para Jonás, los ninivitas no merecían la misericordia. Ahora, ¿cómo se puede merecer lo que no merecemos? Es muy difícil, es una contradicción, pero en la mente de Jonás se guardaba secretamente la idea del mérito humano. Hermanos, todos nosotros tenemos que analizar nuestro corazón, todos nosotros tenemos que hacer un escáner, todos nosotros tenemos que ver si hay realmente en nosotros ese espíritu de autojusticia, pensando en que yo puedo merecer las cosas buenas de Dios, si yo puedo ganar las cosas buenas de Dios, espíritu de autojusticia. Para Jonás, los ninivitas no eran candidatos dignos de la misericordia, no merecían el perdón de Dios. Esos pensamientos son una evidencia de que Jonás estaba equivocado. Porque era una evidente contradicción. ¿Cómo podemos llegar a merecer lo que no merecemos? ¿Cómo ser dignos de aquello que somos indignos? ¿Cómo ganar algo que no podemos ganar, de lo que no tenemos capacidad? Quien piensa de esa manera se aleja del verdadero sentir de la misericordia de Dios, abandonado el sentir básico y primario de la clemencia de Dios. Jonás dice, los que hacen eso abandonan la misericordia, salen de la misericordia. ¿Alguien puede salir de la misericordia? ¿Alguien puede? Bueno, eso es algo que veremos el próximo lunes cuando continuemos nuestro estudio en la profecía de Jonás, en la serie que titulamos Jonás, la salvación es de Jehová. Muchas gracias por acompañarme durante toda esta semana en estos devocionales. Muchas gracias también por sus saludos. Suscríbase al canal, marque la campanita para que reciba notificación cuando estemos subiendo nuevos mensajes. Muchas gracias, un abrazo, que Dios les bendiga.